tema de este mensaje en esta mañana es la exaltación de Cristo. Deseo leer en Hechos capítulo 2, verso 22 al 24. Y luego voy a leer del verso 32 al 36 de ese mismo capítulo 2. Braulio, por favor. Dice allí Hechos capítulo 2, verso 22 al 24. Y luego leo del 32 al 36. Varones israelitas, oíd estas palabras. Eso es el apóstol Pedro hablando a una multitud. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Verso 32 de ese mismo capítulo 2. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios bendiga su palabra. Esto que acabamos de leer es parte de ese mensaje que Pedro dio a aquella multitud de espectadores que estaban presentes en Jerusalén por motivo de la fiesta de Pentecostés que se estaba celebrando en ese momento, cuando el Espíritu Santo vino sobre aquellos 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Estaba aquella multitud perpleja, atónita. Otros se burlaban y decían: están borrachos, cuando los oían hablar en sus propias lenguas. Les oían hablar en otras lenguas. Pedro se pone en pie con los 11 apóstoles y alza su voz y da este mensaje contundente. El mensaje del apóstol Pedro resalta 4 aspectos fundamentales del Evangelio de Cristo. Número 1, Cristo murió. Nos dice el verso 23 en ese mensaje de Pedro. Cristo fue sepultado, versículo 24. Resucitó, verso 24 y 32. Y 4, Jesucristo fue exaltado a la diestra del
Padre, nos dice el versículo 32. Nosotros vimos una serie de prédicas y de enseñanzas de mi parte como por otros hermanos desde que Jesús entró a Jerusalén en esa última semana del Señor en su vida terrenal. Y como vimos, escudriñamos estos eventos finales de nuestro Señor, su pasión, su muerte, su resurrección, y nos resultó tan apasionante, conmovedor y glorioso ver, escudriñar, apreciar aquellos eventos de esa última semana. El domingo pasado conmemoramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. ¡Qué victoria! ¡Qué triunfo! ¡Qué golpe mortal le dio nuestro Dios a nuestros enemigos! Oh, mis hermanos, Satanás está vencido. ¿Cuántos dicen amén? Génesis 3:15 es una profecía cumplida. Nos dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta es una profecía cumplida en Cristo. Porque es cierto que nuestro Señor sufrió una herida. Tú le herirás en el calcañar. Una herida que fue insoportablemente dolorosa, pero no es definitiva ni mortal. Y eso fue lo que Satanás y el pecado infligieron a Cristo. Isaías capítulo 53 describe cómo ese dolor horrible el cual pasó nuestro Salvador. El verso 3 de ese capítulo de Isaías 53 dice: varón de dolores y experimentado en quebranto. El verso 5 nos dice: molido por nuestros pecados, Isaías 53:5. El verso 7: angustiado y afligido, no abrió su boca. Y si quiere seguir escudriñando eso del Señor, su pasión, su muerte y por qué, léelo, Isaías 53. Todo este sufrimiento, agonía, martirio, fue realmente cierto. Sin embargo, hay algo de esta profecía de Génesis 3:15. La simiente de la mujer te golpeará la cabeza. Un golpe en la cabeza, una herida en la cabeza, eso es mortal. Y eso fue lo que el Señor hizo a Satanás. Le hizo al pecado, le hizo a este sistema del mundo un golpe mortal en la cabeza. Si nosotros nos fijamos en este contexto donde está Génesis capítulo 3, verso 15, el verso 14, allí el Señor le está dando una sentencia, le está dando un ultimátum a la serpiente. Por eso dice el versículo 14 de Génesis 3: y Jehová Dios dijo
a la serpiente. Allí comienza ese veredicto, allí comienza esa sentencia, ese juicio. Y es por eso que notamos en Apocalipsis capítulo 20, su verso 10, ese cumplimiento fiel y cabal, donde nos dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Mis amados hermanos, el golpe que el Señor Jesucristo le dio a Satanás cuando murió, resucitó y fue exaltado, fue un golpe mortal en la cabeza. El pecado y la muerte están derrotados. Hablábamos de eso el domingo pasado cuando hablábamos de su resurrección, basándonos en 1 Corintios capítulo 15. Y dice el versículo 25 de 1 Corintios: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Apocalipsis 20, 14 nos dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, así como fue lanzado o será lanzado Satanás. Jesús no es un cuento de historietas. Jesús no es una fábula o leyenda. Jesús vivió entre nosotros. Él se hizo hombre. Él se hizo carne. Todas las profecías concernientes a Él se cumplieron. Es por eso que Jesús expresó cuando resucitó de los muertos a sus discípulos. Está registrado en Lucas 24, 44. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todas las profecías concernientes a Cristo se cumplieron en Él, porque Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Jesús murió, Jesús fue sepultado, Jesús resucitó al tercer día. Pero también un hecho que no podemos dejar a un lado ni darle su importancia, porque la tiene. Y por eso en esta mañana mi tema es la exaltación de Cristo. Fue que Jesús fue exaltado, Jesús fue levantado y está a la diestra de Dios el Padre. Así lo dice Hechos capítulo 2 versículo 32, donde leímos el apóstol Pedro en este contundente mensaje. La exaltación de Cristo, por así decirlo, fue su graduación, fue su promoción. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses capítulo 2, después de él escribir sobre el despojo de su divinidad, de escribir sobre su humillación hasta lo sumo de su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, entonces dice Pablo: por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. ¿Leyeron bien? ¿Oyeron bien esto? Dios le exaltó hasta lo sumo. Jesucristo se graduó con honores celestiales, summa cum laude.
Es un honor y es una gloria que solamente Él poseerá. El apóstol Pedro dice en su mensaje, capítulo 2, versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fíjate que no dice Cristo y Señor, dice Señor y Cristo. ¿Por qué dice Señor y Cristo? Porque para que nosotros tengamos el perdón de nuestros pecados, para que nosotros podamos tener salvación garantizada en Cristo, primeramente, nos dice Romanos capítulo 10, que tú y yo tenemos que confesar con nuestra boca y tenemos que creer con el corazón que Jesucristo es el Señor. Si nosotros le confesamos a Él como Señor, ¿sabe lo que implica el nosotros recibirle y confesarle como Señor? Que le estamos diciendo a Él, desde ahora en adelante, tú eres mi dueño. Cuando Pablo escribe esto en Romanos, escúchenme bien, hermanos. Cuando Pablo escribe esto a los Romanos capítulo 10, toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor será salvo. Pablo estaba escribiendo a los creyentes de Roma algo que era de vida o muerte. Porque al que se le llamaba Señor era al emperador de Roma. No podía haber otro Señor, sino únicamente, Señor con letra mayúscula, sino únicamente el emperador de Roma o el César. Ellos no permitían. Y el tú decirle Señor a otro, tú estabas escribiendo tu sentencia de muerte. Por eso asesinaron a tantos creyentes en Roma, y ahí están las muestras en las catacumbas. Cómo lo prendían como antorchas en los palacios de los Herodes, de los emperadores. Cómo se los echaban a los leones. Confesar a Jesucristo en ese tiempo que Pablo escribe Romanos era un alto precio. Hoy nosotros pues decimos Señor, y yo confieso a Jesucristo como Señor, y nosotros no tenemos absolutamente ninguna amenaza. Pero te estoy refiriendo a esto para que tú entiendas el paso serio, para que entiendas el compromiso asumido que un creyente tenía cuando decía Jesucristo es mi Señor. No era cosa a la ligera, no era una cosa sencilla, era un paso de fe firme, contundente, que podía llevar a un creyente ¿a qué? A morir. Y si ellos estaban dispuestos a confesar a Jesucristo y morir literalmente, ser echados a los leones o ser encendidos como una vela o como una antorcha para iluminar los palacios, si ellos estaban dispuestos a decir, a pesar de que me pueden matar, Jesucristo es mi Señor, pero yo quiero ser salvo.
¿Cuánto más nosotros, amado hermano? ¿Cuánto más nosotros no deberíamos estar dispuestos a morir a esos antojitos, a esos placeres, a esos gustitos que esta carne nos pide? Debemos considerarnos, cuando confesamos a Jesucristo como Señor, debemos considerarnos que estamos muertos con Cristo. Amados, ese es el Evangelio. El Evangelio es una identidad con Cristo plenamente. Jesús murió. Pues si yo confieso a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, también con Jesucristo yo muero. Y soy sepultado. Si yo muero y soy sepultado. Soy sepultado, muero y soy sepultado a ese viejo hombre. Soy sepultado a ese pecado. Ya el pecado no tiene dominio. Ya el pecado no debería tener control. Ya el pecado no debería enseñorearse de ninguno de nosotros, si hemos muerto con Cristo. Porque aunque un hombre, te hago, ¿verdad?, esa referencia o anécdota. Suponte tú que un hombre sea un borrachón, un maldiciente, un abusador, que cuando llegue a su casa, su familia horrorizada, su esposa temerosa, sus hijos temblando, porque llega aquel borracho, drogado. Viene aquel maldiciente que golpea a su esposa, que golpea a sus hijos. Es el pecador, un pecador. Pero de pronto a ese hombre, a ese abusador, a ese león, en la mesa, maldiciendo el cielo y a todo el mundo, le da un infarto y se muere. Le da un infarto y se murió al ogro. ¿Qué tú crees que van a hacer con él? Ese hombre muerto podrá pelear. ¿Podrá pelear? Te repito, respóndeme sí o no. ¿Podrá pelear? ¿Por qué? ¿Podrá maldecir? ¿Por qué? ¿Podrá seguir bebiendo ron? ¿Podrá seguir drogándose? ¿Por qué? ¿Le temerá a su esposa? ¿Le temerán sus hijos ya? ¿Por qué? Está muerto. Así somos nosotros en Cristo. Cuando tú y yo confesamos que Jesucristo es nuestro Señor, morimos con Él. La muerte de Cristo es nuestra muerte. Dice Romanos capítulo 6. La muerte de Cristo es nuestra muerte. Estamos muertos al pecado. Muertos. El pecado no debe enseñorearse de nosotros. No debe dominarnos, no debe controlarnos. Porque ahora Jesucristo es el Señor en mi vida, en tu vida. El Señor significa que Él es tu dueño. El Señor significa que el que manda es Él. El que ordena es Él. El que dirige es Él. Para vida
¿Cuántos quieren ser ordenados, guiados y mandados por el Señor? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amados, realmente sabemos lo que eso significa. Por eso Pablo escribe a los filipenses y le sigue diciendo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Aquellos que siguen una falsa doctrina, que aún niegan la deidad de Cristo, el señorío de Cristo, que no quieren darle al Señor el reconocimiento y el lugar que el Señor tiene como Dios. Jesucristo es Dios. Niegue quien lo niegue. Es su palabra que lo dice, que Jesucristo es Dios. Y toda lengua un día tendrá que arrodillarse, desde el diablo, los demonios y todos aquellos que en el día de hoy lo niegan y no quieren darle a Él la honra que merece. Un día van a tener que doblar sus rodillas y van a tener que reconocer y decirle: tú, Jesucristo, eres el Señor. Lo grande es que el Señor de ahí de rodillas los mandará al infierno por los siglos de los siglos. Eso será lo terrible. Pero qué responsabilidad y qué compromiso conlleva que nosotros le aceptemos como Señor y Salvador. Oh amados, que toda la gloria sea para Él, que toda la honra sea para Él, que toda la alabanza sea para el Cordero de Dios, porque fue Jesucristo quien se despojó, siendo en forma de Dios, se despojó de su deidad. Se humilló y murió. Y con eso, mis hermanos, el Padre, con la gloria debida a su nombre, con la gloria a Él, el Padre es celoso. A veces nosotros andamos en busca de una gloria. Andamos en busca de un reconocimiento, de una alabanza que solamente Él y solo Él y exclusivamente Él requiere y le pertenece. Tú y yo solamente somos siervos de Él. Todavía no hemos sido promovidos. Repito, todavía tú y yo no hemos sido promovidos. Y aun cuando seamos promovidos y seamos reyes y sacerdotes, le daremos a Él y nos quitaremos las coronas de nuestras cabezas y las pondremos a sus pies y le diremos: tuya es, oh Dios, oh Señor, Cordero de Dios, toda la gloria, toda la alabanza, toda la honra por los siglos de los siglos. Si le puede dar a Él un aplauso.
me puede dar a él un aplauso. Eso de darle la gloria al Señor, el apóstol Pablo le quiere hacer entender a los orgullosos corintios. Cuando le escribe en el capítulo 4, su versículo 7, les dice a los corintios: ¿y por qué te glorías? ¿Por qué se sienten satisfechos? ¿Ya están ricos? ¿Sin nosotros reináis? Y le dice en el versículo 18: algunos están envanecidos. Y es por eso que Pablo recalca varias veces: ¿para quién es la gloria? Como en 1 Corintios 10:31, la parte B, dice allí, el apóstol lo escribe: hacedlo todo para la gloria de Dios. Le escribe en el capítulo 1, su verso 26 al 31: ustedes, hermanos, no son sabios, ni poderosos, ni nobles. Lo necio del mundo escogió Dios, lo débil, lo vil, lo menospreciable, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Verso 31 de 1 Corintios 1: para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Por qué buscamos ese reconocimiento de los hombres? ¿Por qué buscamos esa gloria de los hombres? En 2 Corintios 10, 17 al 18 nos dice: más el que se gloríe, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado delante de Dios el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Por su exaltación hasta el trono del Padre, Jesucristo fue proclamado como Señor y Cristo. Pero eso costó un alto precio. Proclamar a Jesucristo como Señor y Cristo, eso le costó al Señor un alto precio. Pero eso se dio en su exaltación, en su ascensión a los cielos, y se sentó en lo más alto, a la derecha del trono de Dios. Su exaltación dio lugar a la venida del Espíritu Santo. Esto es un hecho trascendental. Nos dice el apóstol Pedro, donde leímos al inicio de este mensaje, Hechos capítulo 2, verso 32. Volvamos a leer allí. Así que, exaltado por la diestra de Dios, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Por eso el Señor le decía a sus discípulos: es necesario que yo me vaya, porque si yo me voy, recibo del Padre la promesa de enviar al Espíritu Santo. Pero solo Jesucristo pudo enviar al Espíritu Santo cuando Él ascendió a los cielos.
Cuando Él fue exaltado, fue entonces que recibió del Padre, como dice el apóstol Pedro, la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen esto? Que Jesús recibió la promesa del Padre cuando fue exaltado. Mis hermanos, tú y yo nos recibimos esta promesa del Espíritu Santo, del glorioso Espíritu Santo, por nuestros propios méritos. Aunque sí hay un principio a seguir. Hay un principio a seguir. Mostrado, dejado por nuestro propio Señor Jesucristo. Pablo lo reitera ahí en Filipenses capítulo 2, instruyendo a esta iglesia, le dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y no solamente a la iglesia de Filipos, a la iglesia de Tesalónica, a la iglesia de Colosas, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de nuestro tiempo, de nuestra era, a la iglesia moderna del siglo XXI. Ese mensaje también es para nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Número uno, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Deseamos nosotros recibir esa promesa del Espíritu Santo a plenitud. Entonces seamos obedientes a su palabra. Seamos obedientes a sus mandamientos. Y que esa obediencia sea consistente. Porque si nosotros queremos mantenernos llenos del Espíritu Santo, esa obediencia tiene que ser consistente. Hablando del Espíritu Santo, domingos atrás, que teníamos un tema acerca del Espíritu Santo, decía que cuando el Espíritu Santo está contristado en una vida, esa persona no está llena del Espíritu Santo. Amén, hermano. Porque cuando hay una llenura del Espíritu Santo, entonces eso tiene un fruto. Pero cuando el Espíritu Santo se contrista, David decía: que tu Santo Espíritu me sustente de nuevo. No me quites tu Santo Espíritu. David sabía que había contristado al Espíritu Santo. David sabía a dónde había dejado esa comunión, a dónde había dejado esa relación con Dios, a dónde había dejado esa intimidad. David se dio cuenta cuando la presencia de Dios se recogió. Y él se sintió tan solo. Y él se sintió tan miserable. Y él se sintió tan perdido. Lo más grande, amado hermano, del infierno un día será que la presencia de Dios allí no estará. Eso fue lo que Jesucristo experimentó.
venció por un momento el infierno, cuando Él cargó sobre nosotros el pecado. El Señor exclamó de lo profundo de su espíritu y dice a gran voz expresó con profundo sentir, dijo: Padre, ¿por qué tú me has abandonado? Eso será lo más terrible en el infierno, donde dice la palabra en Tesalonicenses que estarán separados de Dios por toda la eternidad. Por toda la eternidad. No hay cosa más horrible que esa, mis amados. Repito, si nosotros queremos vivir en la plenitud del Espíritu Santo, tenemos que ser obedientes. Hechos 5, 31 al 30 dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis. Ese fue otro mensaje de Pedro, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. De nuevo aparece la palabra exaltado, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le... Cristo obedeció hasta la muerte. El Espíritu Santo es dado a aquellos que le obedecen. ¿Eso es así o no? Lo segundo que reitera Pablo en los Filipenses es que por cuanto Cristo se humilló, Él fue exaltado. Que por cuanto Cristo se humilló, Él fue exaltado. Y así también todos aquellos que se humillan como Cristo lo hizo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo: obediencia y humillación. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús: obediencia y humillación. Él fue exaltado y recibió la promesa del Padre, y Él lo da a aquellos que le obedecen. Él se humilló hasta lo sumo y fue exaltado hasta lo sumo. Y así también el Señor exaltará a aquellos que... Esto es un principio. Aquellos que se humillan. Jesús mismo reiteró este principio varias veces. Lo vemos en Mateo 23, 12. Porque el que se exalte a sí mismo será humillado, y el que se humilla será exaltado. Es un principio de dos lados. Usted se exalta, Dios lo humilla, o lo abate, lo quebranta. Usted se humilla, Dios lo exaltará. Es una promesa de recompensa que tiene la humildad fiel. Es una promesa de bendición por el sacrificio personal. En Lucas 14:11 de nuevo leemos las palabras de Jesús: porque todo el que se exalte a sí mismo será humillado, y el que se humilla será exaltado. Santiago lo reitera en el capítulo 4, su verso 10 de su carta: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pedro también lo dice en su primera carta, capítulo 5, verso 6: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Hay un énfasis. Humíllate, Dios te exalta. Un énfasis en la boca de nuestro Señor, de Santiago, de Pedro, de Pablo. En la economía divina de cosas,
Esto se recibe mediante el dar. ¿Cómo una persona recibe? Cuando da. Dad y se os dará. Principio. Medida buena, apretada, remecida, entrarán en vuestro regazo. Es mediante servir que una persona es servida. ¿Te ha tocado servir? Bueno, si te ha tocado servir, siéntete altamente satisfecho, porque un día se te servirá. Te va a servir. Ahora, el que rehúsa eso, el que va de eso, el que siempre está buscando atajos y dice, no, deja que fulano lo hace, mantente ahí. Estás ayudando a tu hermano a ser promovido. Estás ayudando a tu hermano a ser promovido. Y quizás tú no lo hagas ahora, que en esta vida es un cortito tiempo que vamos a vivir, un cortito tiempo. El asunto no es esto, el asunto es la eternidad, por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos, que un día estaremos con Cristo reinando. El asunto es que no todos reinarán. El asunto es que no todos serán reyes y sacerdotes. Es un principio. ¿Queremos nosotros reinar? ¿Qué dice el apóstol Pedro? Que si queremos reinar, tenemos que Si queremos reinar, tenemos que sufrir con Él, padecer con Él. La pregunta es, ¿qué lugar queremos nosotros tener en la eternidad? ¿Qué tipo de gloria, de resurrección nosotros aquí anhelamos y estamos buscando? Eso está en 1 Corintios capítulo 15. No toda la resurrección serán de la misma forma o manera de gloria. Habrán diferentes tipos de resurrección con diferentes tipos de gloria. Con diferentes tipos de gloria. Por eso Pablo dice, no es lo mismo la gloria de la estrella que la gloria de la luna. No es lo mismo la gloria de la luna que la gloria del sol. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cada uno es diferente en gloria. Y Pablo buscaba una mejor resurrección de gloria. El asunto es que el tiempo avanza, el tiempo va caminando. El tiempo de nosotros aquí en la tierra es algo tan breve que nosotros no sabemos. La pastora hablaba de una historia y la puedes buscar. Samuel Morris. Puedes buscar eso en internet, búscalo y ve la historia de Samuel Morris. Un africano. Que lo habían tomado como esclavo en una de las tribus. Te estoy hablando del año 1800 y algo, casi llegando al 1900. Pero Samuel Morris solamente vivió 20 añitos. Y bueno, para hacerte la historia larga, corta, la puedes ver en internet, que será de mucha bendición. Lo fue para mí, lo fue para la pastora que estábamos escuchando anoche
esa historia en un programa de televisión, ¿no? Pero Samuel Morris, porque una maestra le instruyó en África y le dijo, y le habló del Espíritu Santo, y ese se encendió su deseo, su anhelo de seguir aprendiendo más. En su poco inglés le pregunta a su maestra que quién le puede enseñar, quién le enseñó a ella del Espíritu Santo, y ella le dijo, bueno, me enseñó fulano de tal, pero está en Nueva York. Ay, ¿para qué le dijo eso? Él dijo, bueno, pues yo voy a hablar con el Padre. Así le decía, yo voy a hablar con el Padre, y si Él me dice que vaya a Nueva York, yo voy para Nueva York. Descalzo, sin ropa, sin nada, un viaje a Nueva York en barco. En ese tiempo no habían aviones, 1800 y algo, no habían aviones todavía. Samuel Morris llegó a Nueva York. Un jovencito de apenas 16 o 17 años, 18 años cuando llega a Nueva York. Y Samuel Morris encontró a ese maestro que le enseñó a su maestra. Y cuando lo encontró en Nueva York, lo encontró, le dijo, yo vengo de África, yo conocí a Jesús, usted le enseñó a mi maestra, y yo quiero que usted me siga enseñando más del Espíritu Santo. Al pasar el tiempo, ese maestro, ese teólogo, ese inminente hombre, un pastor que daba clases en una universidad, dice que lo sacó en su carro para que Morris viera los edificios de Nueva York, la ciudad. Y Morris miraba los edificios y lo miraba a él, y de pronto en su poco inglés le dice, pero mire, perdóneme, pero yo no vengo. Yo no vine aquí a Nueva York a yo ver el edificio. Yo quiero que usted me enseñe al Espíritu Santo. Ese jovencito dice que oraba por horas, en voz alta, horas orando. Una comunión, una relación con el Espíritu Santo impresionante. Y ese mismo maestro, andando, conociendo la ciudad, le dice Morris, no podemos ahora mismo parar el carro y orar por un momento. Yo, en otras palabras, yo estoy harto de ver edificios, yo lo que quiero orar. Y aquel maestro le bajó una convicción profunda, comenzó a llorar, se hincó con ese jovencito africano en su propio carro y comenzó a decir, oh Señor, lo que tiene Samuel, dámelo a mí. Lo que tiene ese joven, dámelo a mí. Yo quiero esa comunión, yo quiero esa relación, yo quiero esa vivencia que tiene Morris. Con tu Espíritu Santo. Porque lo que yo le puedo enseñar a él es letra nada más, letra. Pero él tiene la vida. ¿Y saben a qué edad murió Morris? A los 20 añitos murió. Saliendo para la iglesia, había caído una fuerte nevada. La historia es un poco larga, pero saliendo a la iglesia había caído una nevada muy fuerte. La temperatura había bajado bajo cero y él cogió una neumonía.
A los 20 años murió. Pero ese jovencito, con 20 añitos nada más, un negro de África, humilde, sencillo, pobre, influyó tanto en tan poco tiempo, que su testimonio alcanzó a millones y todavía hoy sigue influyendo. ¿Cuánto dicen amén? Busca la historia, escúchalo. Es mediante perder la vida de uno que uno la encuentra. Es mediante morir a uno mismo que uno vive. Es mediante humillarse a uno mismo que es exaltado. Y uno sigue al otro con la misma seguridad que la noche sigue al día. El sacrificio personal y la humildad son recompensados por Dios. Cristo representa el total ejemplo y la total garantía para nosotros. Para aquel que cree, para aquel que ha depositado su total confianza en Él, verá la luz gloriosa. Tendrá un amanecer hermoso. Un día cantará el cántico de los redimidos y oirá de su propia boca decir: venid benditos de mi Padre. Venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Quiero leer esto como parte final de mi mensaje. Está en Hechos capítulo 1, su verso 10 y al 11. Cuando Jesucristo ascendió a los cielos, allí les dio la promesa del Espíritu Santo. Vayan a Jerusalén y recibirán el poder del Espíritu Santo y me serán testigos. Y Jesús comenzó a ascender, a ser exaltado por la diestra del Padre. Y nos dice el versículo 10 del capítulo 1 de Hechos: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Cuanto la gloria de Dios, así vendrá. Como le habéis visto ir al cielo, así vendrá. Oh, Él vendrá a buscar a aquellos que le esperan. Él vendrá a buscar a aquellos que Él espera. ¿Cuánto están esperando al Señor? Con corazones expectantes. Él vendrá a buscar a su novia. Que se ha preparado. Os celo con celo de Dios, dijo Pablo a los corintios, para presentarle a ustedes como una virgen pura a Cristo. Por eso lo celo.
Y por eso le mandaba su petacazo. Y por eso le mandaba sus correcciones fuertes. Él vendrá otra vez. Aunque el hombre mundano y carnal lo niegue, se burle, menosprecie, persiga a aquellos que le aman, Él vendrá y no tardará. Como dice Hebreos capítulo 10, su versículo 37. Él vendrá y no tardará. Ponte de pie. Señor, hemos predicado tu palabra. Durante estos días hemos visto, Señor, tu última semana, tu muerte, tu sepultura, tu resurrección, tu pasión, tu exaltación. Nosotros creemos en ti, Jesús. Repite conmigo: yo creo en Jesús. Repite conmigo: yo creo en Jesús. Soy salvo por la fe. Gracias, Señor. Creemos en ti, oh Dios. Creemos en ti, oh Dios. Que podamos mantener adelante, Señor, esa antorcha ardiendo como lo mantuvo Juan. Él era una antorcha que ardía. Que podamos mantener esa antorcha ardiendo. Oh Señor, ninguno de nosotros sabe cuánto va a vivir. Al ver la historia ayer de ese jovencito, cómo tenía tanta pasión por ti, cómo te amaba, cómo te servía, cómo anhelaba el Espíritu Santo, cómo sufrió por llegar a Nueva York hasta que pudo encontrar a ese maestro que le enseñara del Espíritu Santo para morir tan joven. Ninguno de nosotros sabe qué tiempo le queda aquí. No importa que seas justo, no importa que seas impío, ninguno sabe qué tiempo vivirá. Que podamos, Señor, aprovechar el tiempo. Que podamos, Señor, aprovechar el tiempo día a día. Día a día. Que nosotros no echemos por la cuneta el tiempo que nos has dado, los años y la oportunidad que nosotros tenemos día a día. Porque ninguno de nosotros sabe cuándo se va. Ninguno sabe. Ni cuándo, ni cómo. Ni cuándo, ni cómo. Que cuando nos llegue la hora de partir, podamos presentarnos delante de ti, Señor, oh Dios, con dignidad. Gracias, papá. Que las cosas que tengamos que arreglar,
que las cosas que tengamos que sacar, que las cosas que tengamos que ordenar, Señor, no perdamos más tiempo. No perdamos más tiempo. Gracias. Gracias, Jesús. Quiero que me ayuden a hacer una oración por los jóvenes. Viendo la historia de Samuel Morris, mi corazón se compungía y oraba y decía: oh Señor, si tú lo hiciste con Morris, tú también lo puedes hacer con nuestros jóvenes. Aleluya. Tú puedes llenar el corazón de los jóvenes de tu pasión. Tú puedes llenar a nuestros jóvenes con tu Espíritu Santo. Tú puedes poner en ellos un anhelo, un deseo por ti y por tu palabra. Gloria a Dios. Dios, ven sobre nuestros jóvenes. Ven, Señor, sopla Espíritu Santo sobre nuestros jóvenes. Trae un despertar, oh Dios, sobre nuestros jóvenes. Llénanos de ti, llénanos de tu gloria, llénanos de tu presencia, llénanos de tu Espíritu Santo. Oh Señor, trae un avivamiento sobre nuestros jóvenes. Oh Señor, hazlo, por favor. Hazlo, Señor, hazlo. Trae un despertar. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Pedimos tu bendición, tu gracia, tu cuidado y protección durante toda esta semana. Manténnos, Señor, oh Dios, con nuestras lámparas encendidas. Amén. Que Dios le bendiga a todos.